Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. La próxima semana ya vuelve Estela Ruiz Díaz, no se preocupen, está disfrutando de unas vacaciones. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero tiene que ver con el informe de Gafilat sobre la evaluación que se le hizo a Paraguay, el resultado y sobre todo las instituciones que están involucradas en estos distintos resultados que fueron evaluados por los países pares. Para eso están invitados aquí el doctor Carlos Arregui, ex ministro de CEPRELAT, actual miembro titular del Consejo del Banco Nacional de Fomento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Un gusto, Fito, estar contigo y a través tuyo y con los compañeros aquí, con toda la teleaudiencia de En Contexto. También está con nosotros René Fernández, flamante ministro de CEPRELAT, ex ministro de la Secretaría Anticorrupción, porque los cambios son recientes. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fito. Buenas noches también para los colegas y un gusto estar en este programa. Y nos acompaña también Gonzalo García, él es director jurídico de Cenavico, una de las instituciones que tiene un rol muy importante en todo lo que tenga que ver en esta lucha contra el lavado de dinero. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fito? Todo bien, un gusto poder estar acá presentes y poder compartir un poco la experiencia que pasamos durante este proceso de la evaluación del Gafilat. Y bueno, feliz de estar acá y poder compartir este panel. Bueno, vamos a empezar con Carlos Arregui para hablar un poco del proceso, cómo se dio este proceso para llegar a la nota que obtuvo Paraguay, una nota, digamos, que nos permitió salir o salvar, digamos, sí, y no entrar en la lista gris. Ustedes ingresan a CEPRELAT en el 2018 y ¿en qué condiciones encuentran la institución? Bueno, había un trabajo que había comenzado la anterior ministra, que es la señora María Epifanía González. Ella había comenzado a darle un impulso importante a todo este proceso porque se hace una autoevaluación interna en el 2017. En el 2017 hay inclusive un documento donde se veían los resultados del país y eran bastante negativos. Entonces, a partir de esta administración gubernamental, que comienza con la señora María Epifanía y continúa conmigo posteriormente, se establecen como políticas públicas de Estado el combate a estos flagelos y se crean una serie de instituciones que fueron de alguna manera las delegadas de otras que fueron muy importantes en la realización de esta evaluación y también una colaboración fundamental, yo diría que fue una sinergia público-privada, por eso porque hubieron instituciones privadas que cumplieron un rol estratégico en todo y durante todos estos años en este proceso, ¿verdad? A partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar, a delinear la planificación de lo que sería la evaluación propiamente del Gafilat, que fue muy atípica, Fito, porque ya la audiencia, porque en realidad recordarán que comienza la visita con una cumbre que se hace aquí en el país en el 2019 y después de eso viene la pandemia. Sí. Y nosotros, contrariamente a lo que pensábamos que íbamos a tener un tiempo, digamos, más tranquilo para trabajar, eso se intensificó por vía virtual y trabajamos intensamente con todas las instituciones. Y bueno, llegamos a procesos que se fueron agotando en diferentes etapas, ¿verdad? Se generó la famosa visita in situ que fue el año pasado, recordarán, en agosto y septiembre. Estuvieron 17 días los evaluadores, donde tuvieron más de 160 entrevistas con los actores del sistema, tanto público como privado. Y eso generó un primer documento. Sí. Ese primer documento, hay que recordar que esta metodología es como una auditoría donde sí, hay hallazgo y se le da la posibilidad de hacer el descargo también al país. Se generó ese primer documento, el Paraguay hizo sus descargos, se generó un segundo documento, nuevamente el Paraguay hace sus descargos y se genera un tercer documento en la llamada ya visita final, reunión cara a cara que llevamos a cabo en Buenos Aires. Ahí se formuló ya el último documento, que es el que discutimos en el Pleno en julio de este año en Quito, en Ecuador, con el resultado satisfactorio para el país, que abre un camino de esperanza y que hay que seguir trabajando, claro, en este año intensivo que le queda al doctor Fernández ahora. El 2017, en esa autoevaluación, digamos, era un examen propio, sí, con los mismos ítems que tiene el examen de Gafilat. Era un simulacro de la evaluación del Gafilat, sí, inclusive llevado a cabo por el mismo consultor, el doctor Montes de Oca,
quien es el que nos acompañó, uno de los consultores quien nos acompañó también hasta la evaluación final que se llevó a cabo en Ecuador. Y en esa evaluación del 2017 estábamos aplazados. Estábamos aplazados, entonces fue un toque de atención ahí para comenzar a revolucionar todo el sistema, ¿verdad? Tanto del sector público como del sector privado. Recordarán que en el 2019, en un tiempo maratónico de un año, se aprueba un paquete de 10 leyes, Sí. que eso fue muy visto por la comunidad internacional porque puso al Paraguay a la vanguardia en cuanto al cumplimiento técnico. Y a partir de ahí el gran desafío fue el de la efectividad, ¿verdad? Que está muy vinculado a los resultados concretos que el país hubiera podido obtener en todo ese tiempo. En estos días, cuando se socializa el resultado del examen final de Gafilat, se hablaban de algunos indicadores que, bueno, tenían que ver con la nota más baja. Sí. Y la nota más baja tenía que ver con, digamos, el trabajo de los organismos de justicia. Sí, está vinculado a eso, ese es el resultado inmediato 7 de efectividad y tiene que ver específicamente con la investigación, el procesamiento y la condena en materia de lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo y ahora con énfasis también en financiamiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva. A la vez también hace un enfoque muy específico en relación a las investigaciones patrimoniales paralelas y el tema de los comisos. Hablando de los comisos, a Gonzalo, que está en Cenavico, le toca parte de esto y uno de los indicadores hablaba de un monto bastante importante de bienes, de dinero, digamos, que estaba decomisado, pero que no estaba todavía judicializado, no estaba terminado el proceso y que lo que había, digamos, como proceso final era solamente 20 o 30 millones de dólares contra, ¿cuál era la cifra? Sí, eran 200 o 300 millones de dólares, digamos, de procesos que estaban todavía Exactamente. vigentes. Sí, justamente esa gran diferencia se da debido a que el Estado con la Cenavico pudo tener la capacidad de administrar un volumen enorme de bienes, ¿verdad? Las sentencias que ingresaron en la estadística país revelan la investigación de 5 años atrás aproximadamente. Entonces, en comparación al volumen de incautaciones, la diferencia es muy grande, porque 5 años atrás la persecución penal no tenía este enfoque patrimonial que tiene ahora. Y el Estado tampoco tenía la capacidad técnica para administrar toda esta cantidad de bienes. Entonces, esa diferencia señalaron el equipo auditor, pero tiene mucha relación con la intensidad que tuvo el Estado en mejorar su efectividad, como manifestó el doctor Arregui, y gracias a eso se hicieron incautaciones históricas. Y esas incautaciones se pudieron administrar porque ahora el Estado cuenta con un marco legal y una oficina técnica que puede administrar ganado, puede administrar fábricas. ¿Cuál es más o menos el valor de bienes que ustedes administran actualmente? Y aproximadamente hablamos de 500 a 600 millones de dólares. ¿Y cuántos de esos 500 a 600 millones de dólares tienen sentencia definitiva y ya son bienes que pasaron al Estado? Aproximadamente estaríamos hablando, bueno, ahora tenemos un comiso muy grande. Messer. No. No. El comiso que quedó firme, que es del señor Daer. González sí, que Daer. son unos 47 millones de dólares aproximadamente. Sí, sumando a los comisos que ya teníamos, estamos hablando de unos 60, 70 millones de dólares. Porque ya teníamos en tránsito como aproximadamente 20. Sí. 20 ya con sentencia firme, algunas con apelaciones, otras en cámaras. O sea, estamos hablando de un 10%, Sí. digamos, con sentencia definitiva y un 90% que todavía están en procesos abiertos en la justicia. Exacto, exacto. Pero justamente esa diferencia grande se da porque el Estado comenzó a través de sus órganos a hacer una investigación patrimonial importante y se comenzaron a incautar bienes y también contaba con ya una oficina capaz de administrar todo esto, ¿verdad? Antes de la existencia de Cenavico no existían estos volúmenes de incautaciones porque no había forma de administrar. Claro. ¿Quién se iba a hacer cargo del ganado? ¿Quién se iba a hacer cargo de las empresas? No existía. Y bueno, esto demuestra cómo fue evolucionando todo el sistema y gracias a eso pudimos tener un resultado satisfactorio, ¿verdad? Ministro Fernández, ahora te toca una tarea bastante difícil porque nos decía el doctor Arregui, a partir de ahora hay un año de cooperación de los países pares, digamos, y
Paraguay tiene el desafío de no recaer o no caer, digamos, en las calificaciones que fueron evaluadas. Sí, así es. El informe de evaluación mutua tiene una estructura básicamente donde se establecen, se denotan hallazgos, que son básicamente las observaciones que hace el equipo evaluador respecto a distintos aspectos que son examinados en la evaluación, ¿verdad? Que tiene un componente de cumplimiento técnico, un componente de efectividad. Entonces, esa es una hoja de ruta que debe ser seguida, porque a la par de los hallazgos y de las observaciones están también las recomendaciones del equipo evaluador. Y esas recomendaciones tienen que ver con distintos aspectos de todo el sistema antilavado de dinero, en donde, bueno, están comprometidos agentes y órganos públicos y también privados. Y el trabajo que tiene la CEPRELAD en ese sentido es el de coordinar un poco este esfuerzo país, así como llevó adelante toda la tarea de la primera etapa de la evaluación que culminó con el informe de evaluación mutua. Ahora en este periodo que se denomina de seguimiento intensificado, lo que se va a ir haciendo es dar cumplimiento a esas recomendaciones, hacer informes periódicos del avance de esas recomendaciones para que, bueno, en el plazo de un año se haga una nueva evaluación, vamos a decir, del cumplimiento de esas recomendaciones. Y ese es el trabajo que nos queda, Sí. que no es tan arduo como la primera etapa, pero Claro. también es arduo, ¿verdad? Porque tenemos que mantener y mejorar, si es posible, también esa calificación, ¿verdad? Que como promedio tenemos una calificación de moderado, pero como lo mencionó el doctor Arrey, ahí tenemos un resultado inmediato considerado bajo, y ese es el gran desafío de levantar un poco esa calificación de bajo. Ahora, eso depende de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, y uno de los indicadores también hablaba de 748 difusiones Sí. y solo 28 condenas. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las difusiones y cuál es, digamos, el paso siguiente una vez que ustedes hacen ese trabajo? Sí, bueno, son las diseminaciones. Diseminaciones, Sí, exacto. eso. Las diseminaciones son los informes de inteligencia financiera que fueron remitidas en un plazo de 5, casi 6 años al Ministerio Público, ¿verdad? Ellos tienen la posibilidad, obviamente, de analizar y de tomar o no lo que nosotros enviamos en carácter de indicios. Pero básicamente lo que el organismo evaluador encontró una desproporción en cuanto a la cantidad de reportes de inteligencia financiera remitidos y los casos concretos que ellos han iniciado con esos informes, ¿verdad? Entonces piden más explicaciones en relación a eso. También nosotros hemos remitido en su momento pedido de informe a la Fiscalía de qué habían pasado con ciertos reportes, con ciertas informaciones financieras, reportes objetivos, reportes espontáneos que se enviaban sin que necesariamente nos pidan, por ejemplo, Sí. para saber dónde están, qué fiscales tienen, si se inició una investigación o simplemente dejaron archivados para algún momento que ellos consideraron oportuno, ¿verdad? Eso seguramente le va a llegar esa respuesta de ese pedido de informe al doctor Fernández ya, pero queremos saber también nosotros qué ocurrió con una gran cantidad de esos informes. ¿Cuáles son los casos emblemáticos que están todavía pendientes en la justicia? Bueno, hay varios, comprenderás que Los que son juzga públicos, mucho. digamos, Sí, los que sí. son públicos. Bueno, tienen el tema de Messer, ¿verdad? Los últimos casos relacionados a las tabacaleras, sobre todo al grupo económico, propietarios de esas tabacaleras, también con relación a algunos políticos, ¿verdad? Que estaban operando en cooperativas, y etcétera, etcétera. Son algunos de los más renombrados y emblemáticos. Y hablando de Messer, hace unos días, después de no sé cuántos años, desde Fiscalía decían, sí, ahora vamos a proceder al comiso de sus bienes. Todavía no está en poder de Cenavico, bajo la administración de Cenavico. Los bienes están siendo administrados por Cenavico, pero aún en carácter de incautados. Incautaciones, sí. Están incautados, aún no tenemos conocimiento de que hayan solicitado el comiso autónomo, que sería la figura legal aplicable en este caso, porque el procesado no se encuentra en el país. Doctor Fernández, hablaba recién el doctor Arrey de las cooperativas y bueno, ayer el presidente de INCOOP estuvo en la comisión bicameral haciendo un informe y él decía, bueno, no es una, sino probablemente 2 o 3 cooperativas las que tienen algún movimiento llamativo.
Y llamaba mucho la atención el hecho de que en la cooperativa San Cristóbal ningún depósito de ahorro tenía el formulario de justificación del origen de los fondos. 100% de los legajos sin justificación del origen de los fondos. Y la gente dice, pues resulta que yo me voy, y es el cuestionamiento que siempre se le hace a ese prelado, ¿verdad? Resulta que yo me voy, no sé, a pagar el viaje de la escuela de mi hija y me piden la justificación del origen de los fondos cuando voy a hacer ese depósito de 500.000, de 1 millón, de lo que sea. Y aquí habían cientos de miles de millones sin justificación. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacerse Prelat en estos organismos, en estas entidades financieras, como las cooperativas o las casas de crédito o las que fueren? Sí. Bueno, ahí hay que dividir un poco los niveles de responsabilidad y de roles de todos los sujetos del sistema. En ese sentido, cabe señalar que las cooperativas, así como otras actividades económicas, también son designados como sujetos obligados del deber de cumplimiento, de las obligaciones de debida diligencia, de registros, de formular reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad? Un conjunto de obligaciones del sistema antilavado de dinero. Bueno, y en ese contexto, el supervisor natural de las cooperativas es un organismo que todos conocemos, que es el INCOT. Sí. El supervisor natural tiene el rol justamente de generar mecanismos de control, de seguimiento, de asistencia, de el cumplimiento de esos deberes de los sujetos obligados, que en este caso son las cooperativas. En el caso concreto de las cooperativas, el rol que tiene la CEPRELAT es el de, digamos, como coordinador del sistema nacional, darle el seguimiento al supervisor natural, que es el INCOP. Bueno, ahora, en este caso hay un caso, una situación en concreta ya que se ha dado, ¿verdad? Es de conocimiento público, además de, digamos, por la presentación ante la comisión bicameral, por una serie de investigaciones penales que se iniciaron. Y bueno, una de las tareas más inmediatas que tenemos en ese sentido en esta gestión es la de cooperar con el INCOT para profundizar los hallazgos de la intervención que hizo en la cooperativa, sí, porque realmente de lo que, digamos, de la lectura que pude darle a ese informe, que fue una primera lectura preliminar, hay numerosas falencias que importan no solamente responsabilidades penales, sino también hay muchas responsabilidades administrativas en varios niveles, porque en toda organización existen varios niveles de responsabilidad, ¿verdad? En este caso se nota que fallaron todos los controles, porque no solamente está implicada ahí la responsabilidad del funcionario, el oficial de cuenta que inmediatamente interviene en la operación, sino que también los síndicos, sí, los comités de vigilancia, el oficial de cumplimiento, sí, exactamente. Inclusive hay que verificar también un poco las inspecciones que haya realizado el INCOT en estos periodos, porque como son tan graves las falencias, eso no se produce de un día para otro. No, más vale, además. Aparentemente son operaciones en un periodo relativamente largo. Sí. Entonces es importante, por un lado, establecer esos niveles de responsabilidad que no solamente corresponden al ámbito penal, por supuesto que hay que profundizar la responsabilidad en el ámbito penal, pero también en el ámbito administrativo, de todas esas operaciones. CEPRELAT contribuye, supervisa, asesora al INCOOP, y el INCOOP es el que tiene, digamos, la responsabilidad de supervisar a las cooperativas. Pero cuando hablamos de lavado de dinero, si fuera el caso y se llegara a aprobar el lavado de dinero, en este caso específico y particular de la cooperativa San Cristóbal, nosotros le decíamos a la gente cuando se daba la intervención de la cooperativa, calma, calma, que no haya una corrida, porque si hay lavado de dinero, lo más probable es que sobre la plata en la cooperativa, ¿verdad? Porque justamente eran los depósitos los que no justificaban el origen y era esa la vía para lavar el dinero. Y la gente se pregunta siempre, ¿en qué nos afecta el lavado de dinero? ¿Cómo nos afecta el lavado de dinero?
Doctora Rey, ¿cómo Sí. nos afecta? Bueno, realmente distorsiona las economías, ¿verdad? Crea una competencia desleal, clarísima en todos los rubros, las diferentes actividades económicas y genera una burbuja, ¿verdad? Que siempre está ahí a punto de estallar y de contaminar las economías sanas de un país, ¿verdad? Yo creo que esas son, aparte de otras consecuencias colaterales que tiene, ¿verdad? Que se fomentan también y de alguna manera están muy vinculadas y demostradas hoy con el crimen organizado, ¿verdad? Que es lo más grave. ¿Se puede cuantificar el volumen de, digamos, la economía subterránea, estos estudios que los hace y estas estimaciones que las hace de repente alguna fundación donde está Sebastián Hacha? Digamos, desde CEPRELAT y desde las otras instituciones, ¿se tiene una idea de cuánto mueve el lavado de dinero en nuestro país? Bueno, nosotros solíamos hablar con Sebastián justamente y su organización, ¿verdad? Ellos nos pasaban unos datos que son públicos también, ¿verdad? Que hablaban de un 45 al 50% de esa economía subterránea, ¿verdad? Esa economía informal, ¿verdad? No tenemos una estadística exacta en relación a qué porción de esos números podría ser considerado lavado, ¿verdad? Porque está supeditado a otros procesos ya de verificación y justificación posterior. Pero sí esos datos de la informalidad y economía paralela que son manejados por esa organización. Hay estimaciones a nivel global, ¿verdad? Que hablan de que el total de bienes en circulación a nivel global, del total del bien en circulación, un 5% sería proveniente de actividades ilícitas, ¿verdad? Pero son estadísticas globales, claro, que por supuesto son proyecciones con indicadores económicos y probablemente, bueno, con matices, cada país otra vez podría tener un poco más, un poco menos. Gonzalo, ¿qué riesgos corre la Cenavico en cuanto a los bienes que administra si es que llegaran a ser reclamados en el caso de un proceso judicial en el que, bueno, una persona sea declarada inocente y Cenavico ya dispuso de los bienes, digamos, en un remate? ¿Eso se puede hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, la Cenavico puede vender anticipadamente bienes. La figura de la venta anticipada está prevista en la normativa de la Cenavico. Y en el supuesto de que el procesado sea declarado inocente y se le devuelva, reclame los bienes, se le entrega el producto de la subasta. Ah, correcto. Y es el valor económico al momento que se hizo el evento de la subasta. Ahora, si el bien aún no se monetizó y el órgano competente que puso a disposición de Cenavico resuelve devolverle al propietario, la Cenavico tiene la obligación de devolverle el bien en el estado en que se encontraba. Y tenemos justamente una dinámica en la administración que tratamos de mantener siempre el valor económico hasta tanto podamos monetizarlo en caso de que sean bienes que tienden a devaluarse o que corren un alto riesgo de pérdida, como los animales, que son bastante complejos para administrar, ¿verdad? Doctora Rey, Sí. Se especuló muchísimo en estos días sobre tu cambio al Banco Nacional de sí. Fomento. Se habló de, no sé, que las filtraciones fueron las que generaron tu salida a pedido de Gafi o de Gafilat, que te están protegiendo, digamos, de cualquier eventual ataque de sectores políticos como el sector de Horacio Cartes, de Honor Colorado. Sí. ¿Cuál es la verdad respecto al cambio? La verdad, y estos son inclusive testigos los compañeros acá que estuvieron en el foro último en Ecuador, donde yo me despedí ya de mis colegas del contexto internacional con quienes hemos trabajado intensamente todos estos años y con ellos también que participaron de ese pleno, donde muy emocionados nosotros como delegación yo explicaba que había una etapa que yo estaba terminando dentro de la institución y que iba a tener otro destino ya próximamente, ¿verdad? Entonces fue un homenaje que nos hicieron inclusive ahí, ¿verdad? Y una despedida muy emotiva, como te digo. Era un cambio que yo venía hablando con el presidente, el compromiso era llegar hasta culminar la evaluación, esta etapa, y después ver otro destino dentro del gobierno nacional. A mí siempre me apasionó también el trabajo de la banca pública. Yo creo que puedo dar mi cuota de experiencia en lo que he trabajado en su momento, en los juzgados, en lo civil y comercial, donde hemos trabajado con juicios que
que el entonces Banco Nacional de Fomento ya promovía. Bueno, siempre estuve también dentro del ámbito profesional en ese campo, ¿verdad? Yo fui dactilógrafo, fui oficial de secretaría, actuario judicial, secretario de la Corte, y trabajé mucho en ese aspecto comercial, ¿verdad? Que tiene que ver muy vinculado a lo que es el financiero, el bancario. Entonces, habiendo la posibilidad de una vacancia, habíamos hablado ya con el presidente en ese sentido, y él me había dicho que cuando se produjera esa vacancia iba a tener en cuenta mi currículum para este cargo. Yo estoy realmente muy contento, y para mí un orgullo estar hoy formando parte del directorio de este banco que va creciendo y que es muy importante hoy dentro del sistema financiero del Paraguay. Se te nota contento, se te nota muy relajado. Te ve, así que se te ve como que te sacaron un gigantesco peso de encima, y me imagino que tiene que ver también con la presión que existía. Sí, siempre hay, uno está expuesto, ¿verdad? Pero son etapas que uno va pasando, Fito, ¿verdad? Y siempre en esto también tiene mucho que ver la familia. Nosotros hemos decidido en familia y se dio, es una oportunidad profesional enorme para mí, ¿verdad? De culminar inclusive mi carrera profesional dentro de este banco, ¿verdad? Y ojalá se den las condiciones, es un mandato por 5 años, por lo menos es lo que está en la norma, ¿verdad? Esperemos que se respete eso. Y bueno, tengo toda mi pasión y mi entusiasmo para hacer lo mejor posible. Hoy ya no te vas para controlar el eventual retorno de las cuentas de las tabacaleras y compañía al BNF. Nos vamos para hacer un trabajo profesional, ¿verdad? Y realmente estoy muy motivado. Hoy estuvimos ya en la primera sesión con los compañeros, estuvimos ya viendo alguna planificación que se va a hacer, donde yo voy a trabajar inclusive con una parte del interior del país también, apoyando a los productores, ¿verdad? Apoyando a la gente que necesita emprender, a esa gente que tiene su pequeña esperanza en un emprendimiento, y que para eso el Banco de Fomento está ahí para ayudarles. Pero ahora le vas a tener que controlar vos a él, ministro. Claro. Recordemos que el Banco de Fomento es uno de los bancos a través del cual se canalizó el dinero de Messer, y que fue sancionado, y que recurrieron al Tribunal de Cuentas para no pagar la sanción. Así mismo es. Evidentemente hay un componente también ahí de cumplimiento normativo también, que seguro también el doctor Arri con toda su expertise va a estar involucrado, vamos a decir, y recordar en ese sentido que si bien la supervisión natural del Banco Nacional de Fomento le corresponde a la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? De todos modos también se trabaja en ese sentido en forma estrecha, sobre todo ya en los casos concretos investigados, ¿verdad? En los informes que son elaborados, y hay que entender que el Banco Nacional de Fomento, además de ser la principal banca estatal, es a nivel también nacional uno de los bancos más importantes, ¿verdad? Que tiene el nivel de operaciones más importante. Por lo tanto, sí, evidentemente vamos a seguir trabajando y bueno, desde el enfoque, digamos, de la CEPRELAT en cuanto a la prevención del lavado de dinero, y eventualmente en las investigaciones financieras que se vayan generando, ¿verdad? Bueno, hoy ustedes vienen y es un día histórico, hay que decirlo, porque finalmente se cerró un ciclo en el que todos los organismos tuvieron algo de intervención, y se cierra con la condena firme a González Daer, a González Daer hijo, y el comiso que, bueno, va a pasar a manos de Senavico. Es un caso emblemático, pero es uno de muchos casos, y aquí hay que decir que hubo intervención de muchos factores. El trabajo que hicieron los organismos de prevención, el trabajo que hicieron después los organismos de investigación, de justicia. También hubo intervención extranjera en cuanto a la presencia de Brian Scarlett en plena sesión en la que tenían que determinar la condena. Y es como que hacía falta que se rompa finalmente ese dique que era la impunidad, ¿verdad? Era terrible el tema de la impunidad, y sentir, hoy hablábamos con personas que fueron víctimas de este esquema, porque era todo un esquema en el que el clan González Daer también tenía agentes de la justicia que trabajaban para ellos en cuanto a aprietes, a órdenes de captura que no correspondían, denuncias falsas que prosperaban. ¿Se puede hablar de un cambio? ¿Se puede a partir de este momento decir es un
indicador o es un hito y a partir de ahora, digamos, si se cumplen estos factores, vamos a tener más condenas? Sí, mira, y compartir contigo un poco, a partir de tu pregunta, me da también la oportunidad de mencionar que la causa González Daer se inicia a partir de un informe de inteligencia financiera generado por la CEPRELAT, en ese momento liderado a cargo de la señora Epifanía González, ¿verdad? Y bueno, un poco a partir de ese informe de inteligencia financiera que se presenta ya en el año 2018 aproximadamente, me tocó a mí iniciar esa investigación. Inclusive también solicitar las fiscalizaciones a la Secretaría de Tributación, solo que después con el tiempo eso se desdobló en dos causas, una de Oscar y otra del actual condenado, ¿verdad? Y sí, es un hito importante, sobre todo porque en este tipo de casos es como que se pone a prueba el sistema, sí, ¿verdad? Con todos los factores que mencionaste, los factores internos, los factores externos, ¿verdad? Siempre en este tipo de casos hay que decir que más allá del resultado final, condena o absolución, lo importante es que el sistema funcione. En este caso correspondió a una condena y con una condena también con resultados concretos en lo que se refiere a la parte patrimonial, es decir, tanto a las sanciones penales, que son las penas privativas de libertad, como también las consecuencias adicionales, que son los comisos. Y bueno, es una suma interesante, importante. Probablemente vamos a incorporar también esta estadística en los informes de avance en Gafilat. Y bueno, tener en consideración que hay otros casos similares o más importantes inclusive que se encuentran en curso. Sí. Y hay toda una estructura también, ya que a partir del paquete de leyes aprobado en el año 2019 se ha generado, ¿verdad? Un poquito antes ya la Cenavico se había creado a finales del 2017, pero hoy día también ya hay unas jurisdicciones, unos órganos jurisdiccionales especializados en crimen organizado y delitos económicos que también fortalecen un poco el sistema de justicia. Y bueno, además del Ministerio Público, la unidad especializada en lavado de dinero que interviene en este tipo de casos. Y bueno, es así, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de ese tema a la vuelta de la pausa, porque bueno, Cenavico también va a tener que administrar los bienes. El doctor Arregui nos va a hablar un poco también de quienes estaban involucrados en este tipo de casos y los casos que siguen pendientes. A la vuelta de la pausa. Bueno, tenemos un bloque más con el ministro actual de CEPRELAT, con René Fernández, con el ex ministro de CEPRELAT, actual miembro del Consejo de Banco de Fomento, Carlos Arregui, y también con Gonzalo García de Cenavico. ¿Por qué es tan emblemático y tan importante el caso González Daer o del clan González Daer? Porque además del poder económico, quizás incluso ese poder económico no hubiera crecido ni prosperado si no hubiesen tenido poder político. Y mencionabas, sin dar nombres, doctor Arregui, que hay muchas investigaciones, hay diseminaciones, trabajos de inteligencia sobre actores políticos. Sí. ¿Esos casos avanzan o no avanzan en la justicia? Y la verdad que nosotros no tenemos un retorno concreto de los avances específicos que pueda haber. Por eso estamos solicitando informes, que como decía va a recibir el doctor Fernández ya. Estamos pidiendo saber qué se hizo con esos informes, qué fiscal eventualmente pudo haber iniciado o no una investigación, o si finalmente no les ha servido, ¿verdad?, para poder procesar algún tipo de investigación penal concreta. Eso es lo que esperamos, tener esa respuesta. Es justamente otro de los reclamos que se hace a nivel de organismo evaluador, y bueno, esperamos que se pueda coordinar mejor esa parte con el órgano receptor principal de los reportes de inteligencia financiera de CEPRELAT, que es el Ministerio Público. Claro, porque lo que uno normalmente percibe es que los políticos usan el poder que tienen, usan las alianzas que tienen para evitar que prosperen las investigaciones. Sí. Y ni siquiera hablemos de los fueros, ¿verdad? Porque los fueros están de alguna manera pervertidos en el sentido que se quieren usar, pero Sí. la justicia pareciera estar, digamos, un poco más lenta cuando se trata de casos políticos. Hay por lo menos pedidos
de pérdida de investidura, de los fueros para poder avanzar en esas investigaciones? No tenemos nosotros informaciones concretas al respecto, ¿verdad? Hemos nosotros, inclusive en la Comisión Bicameral de Investigación que se conformó, hemos reportado absolutamente todo lo que ellos nos han solicitado y íbamos a tener un retorno de cuáles de esos informes le sirvieron a ellos para hacer su informe final. Así que vamos a esperar eso. Creo que en la semana entrante habría novedades al respecto según lo que nos habían comunicado, ¿verdad? Así que vamos a estar expectantes a eso también. Gonzalo, este comicio histórico que se va a hacer con el caso González Daer, ¿de qué monto estamos hablando y cómo están compuestos esos montos? Sí, bueno, el monto aproximado es de 47 millones de dólares. Un gran porcentaje está en guaraníes y en dólares serían aproximadamente 11 millones de dólares. Son saldos en cuenta, son fondos que los procesados tenían en el sistema bancario y ahora la jueza de ejecución tendría que oficiar a esas entidades bancarias para que se realicen las transferencias en la cuenta del Tesoro Público administrada por el Ministerio de Hacienda. Son saldos en cuentas, o sea, es dinero que tenía Ramón González Daer, hijo, en instituciones bancarias, en instituciones financieras. Hoy nos decía el abogado Federico Campos López Moreira que los bancos también tienen una gran responsabilidad en que haya prosperado el clan González Daer. A mí me consta, porque yo trabajaba en un banco que termina fusionándose con otro, y en el otro banco, Ramón González Daer tenía un escritorio en el salón principal. Y en ese escritorio, en el salón principal del banco, tenía un teléfono desde el cual le llamaba a sus deudores y les decía: fulano, tu cheque se rechazó, tenés que cambiarme el cheque, va. Desde el banco. Cuando asume la nueva administración, digamos, el nuevo banco, le dicen: señor, usted se tiene que ir y tiene que hacer oficina, no sé, en donde tenga que hacerlo. Pero Federico Campos López Moreira nos dice que cuando él sacó un crédito para su industria, en un momento dado tenía que refinanciar y necesitaba un préstamo puente, y desde el propio banco le dicen: acá en el piso 13 está la oficina de González Daer, él te va a poder ayudar con el préstamo puente. ¿Cómo puede ser que las instituciones bancarias operen de esa manera? ¿Qué se debe hacer? Sí. Bueno, como en todo caso, digamos que podría haber algún tipo de responsabilidad de funcionarios o de la misma empresa como sujeto obligado, se tienen que profundizar esos hechos, ¿verdad? Siempre hay dos aspectos, hay un aspecto administrativo y hay un aspecto penal, ¿verdad? Ese hecho así, relatado contiene indicios de conductas que al menos podrían ser de lavado de dinero, es decir, en cuanto a cualquier conducta que pueda favorecer la legitimación de activos de naturaleza ilícita. No conozco esa porción fáctica en concreto, si llegó a ser presentada ante el Ministerio Público o si haya surgido la investigación, pero lo que se puede hacer es iniciar una investigación, recabar los elementos con que se cuenten, evidentemente. Habría que ver un poco, en toda investigación penal siempre hay un plazo que es muy determinante, que es el plazo de la prescripción, y de hacer ese cómputo del plazo de la prescripción depende mucho del momento en que se fijan los hechos, sí, ¿verdad? Y bueno, empezar por ese lado, pero evidentemente hecho ese relato y con esos elementos existen indicios para poder profundizar la responsabilidad administrativa y penal también. Claro, pero ¿cómo pueden tener 47 millones de dólares en el sistema financiero y que nadie haya hecho, digamos, o haya dicho: es sospechoso el origen de los fondos, de dónde surgen, cómo justifican? ¿O tenían un esquema tan complejo que sí estaban justificados esos 47 millones de dólares? No, yo creo que ahí definitivamente tuvo que haber complicidad y tiene que ser profundizada, como dice el doctor Fernández también. No tengo conocimiento de que se hayan
denunciado concretamente esos hechos, pero son sumamente relevantes. Definitivamente no se puede actuar solo esa gran cantidad de dinero que pasaba por el sistema financiero sin que haya funcionarios que hayan tenido un grado de participación para permitir eso. Bueno, evidentemente sí cooptaron en parte el sistema de justicia, cooptando jueces o fiscales, pudieron haberlo hecho también en el sector privado, en el sector financiero. Gracias por estar acá esta noche, les agradecemos muchísimo, Gonzalo, doctora Rey, doctor Fernández, éxitos en sus funciones. Gracias a ustedes dos y que también tengan éxito en la Cenavico, que no es nueva la función para vos, en este caso Gonzalo, pero para el doctor Rey y para el doctor Fernández sí son nuevas funciones, así que del éxito de ustedes depende también nuestra suerte, en el sentido de que no queremos caer en una lista gris por causas de lavado de dinero. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de la situación de abandono del Centro Histórico de Asunción con arquitectos, docentes de arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, que bueno, nos van a hablar un poco de los proyectos y de lo que se debe hacer para mejorar la situación de Asunción. Una pausa y ya volvemos. Estamos al aire y le estaba diciendo a los profesores, a la profesora, al profesor de arquitectura que tenemos 40 minutos y me dice, bueno, sí, es como una clase, son 40 minutos, una hora cátedra tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la profe, la arquitecta Ani Granada? Ella es docente de diseño urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, arquitecta? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Y también nos acompaña el arquitecto Nicolás Morales. Él es docente de proyectos también de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Los convocamos hoy porque en estos días estuvimos haciendo una serie de notas aquí en los distintos medios del grupo sobre la situación en la que se encuentra el Centro Histórico de Asunción. Y hoy me encontraba leyendo las redes sociales y viendo en la cuenta de Twitter que tienen lo que se debe hacer, digamos, para solucionar el problema del Centro Histórico de Asunción. También leía algunas reflexiones que hacía Pablo Callizo, que ahora está en la Municipalidad de Asunción, y decía, se necesitan 38 millones de dólares para llevar adelante unos 40 proyectos que están vinculados al Plan CHA, el Plan del Centro Histórico de Asunción. Es muy poco dinero para poder de alguna manera, digamos, mejorar la situación urbanística, arquitectónica, de transporte, de vivienda, de todo tipo de situaciones que se dan en la capital de nuestro país. Quiero empezar con Nicolás para hablar un poco de este artículo que se publicaba hoy en las redes sociales desde la cuenta que manejan, digamos, como arquitectos, y lo que se debe hacer para que Asunción mejore. Sí, justamente era lo que hablábamos, que no es solo, si bien hay muchos proyectos que no se han implementado, y justamente el Plan CHA es un proyecto que va recientemente nuevo y tiene muchos componentes que son fundamentales, el tema es converger en un proyecto político urbano. No, porque no es solo el diseño urbano en sí, sino también es la movilidad, o sea, que es mucho más abarcante que el transporte. Hablamos de lo que es la reconstrucción urbana del centro, que sí se da con los proyectos, y hablamos también de lo que es urbanismo social, ¿no? La problemática social, la chacarita, los asentamientos, ¿no? Tiene que ser, son las diferentes instituciones. Por un lado, no sé, obras públicas, Ministerio de Transporte, lo que es Municipalidad, Secretaría de Cultura, con Ministerio Social, como un plan, un consenso que tiene que haber para que todos más o menos se hinchen del mismo carro, ¿no? Porque si no, cada uno se toma su tiempo, después se pone en problema, entonces como no hay una contrapartida, una presión de los diferentes estamentos, bueno, quedan muchas cosas en el opareí, ¿no? Claro. O sea, como lo pasó con el Metrobús, lo que pasó con el Plan CHA, o sea. Y eso es lo que estamos hablando de lo que sucede en otros países, ¿no? O sea, yo puedo hablarte de la situación de Montevideo, ¿no? Como el plan de movilidad de Montevideo es un plan integral, o sea, no solo fue la renovación de las líneas de transporte, sino que fue un plan que se llevó desde del 90, o
se empezó a cambiar todo el transporte urbano, el transporte empezó a cambiar, se descentraliza las terminales con terminales de transbordo. Al centro urbano ya no entran todos los ómnibus, no pueden entrar por una cuestión de patrimonio, de conservar el patrimonio y una cuestión ambiental. Entonces hay subterminales de transporte, que eso empieza a generar también, acompañado con la municipalidad, el mantenimiento de los espacios públicos, de los espacios de las plazas peatonales. Se peatonalizan, obviamente, al no haber tanto tráfico, porque eso descomprime, ¿no? Con buenos espacio para la ciudadanía, para el peatón. Y bueno, y obviamente tenés los planes de Curitiba, que son los más conocidos, con los 5 ejes, las troncales, que fueron los puntos de partida para otros planes de Bogotá, de Lima, de Quito, los Transmilenios, de varias ciudades que tomaron de ejemplo este plan de Curitiba tan exitoso, ¿no? Que es una ciudad emblemática, ¿verdad? Un ejemplo para toda América. Un ejemplo de ciudad ecológica y el transporte fue uno de las puntas de lanza para transformar toda la ciudad. Imagínate la importancia del transporte, no solo lo que es diseño urbano, está todo complementado, el patrimonio, transporte, desarrollo urbano. Antes de empezar este bloque estábamos aquí fuera del aire y decíamos, bueno, Asunción se está vaciando, los comercios se están yendo, los locales están allí disponibles para el alquiler porque muchos locales comerciales se están mudando, digamos, hacia este nuevo centro de Asunción. ¿Por qué se está vaciando y por qué puede empeorar ese vaciamiento de Asunción, arquitecto? No sé, a mí lo que dijiste me está haciendo acordar de que cómo fue que el centro se vació. Sí. La primera migración urbana, digamos. El centro se empezó a llenar de funcionarios públicos, de instituciones públicas. La cantidad de gente y de auto que había en el centro, como que expulsó a las familias que había. Yo me acuerdo todavía, yo me iba a la escuela al centro. Yo vivía en el centro de mi infancia, adoro el centro de Asunción, pero bueno. Y había familias, me acuerdo que mis amigos tenían casa en el centro y me encantaba ir porque era estar ahí cerca de Palma, cerca del Ruido. Bueno, estas familias se retiraron porque era insoportable, no podías estacionar delante de tu casa, no podías salir de la cantidad de gente. Entonces, y la cantidad de comercio, los comercios empezaron a copar todas las manzanas y la población, la familia se mudaron a Villamorra, que era la villa, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con eso? El comercio vive de la familia y en el centro había gente hasta las 3, las 4 de la tarde, porque hasta ahí las oficinas públicas. Y empezaron a venir los comercios detrás de las familias. Y ahora en Villamorra está pasando igual. La cantidad de comercio y la cantidad de estacionamiento y la cantidad de autos empiezan a expulsar, ¿verdad? Y del ruido empieza a expulsar a la gente que se está yendo a Luque. Y yo pienso, ¿será que voy a ver otra vez la expulsión de la familia de Luque, ¿verdad? Por una, yo no quiero decir una mala planificación porque había, pero no se pueden aplicar los planes, no se pueden aplicar las ordenanzas, no se pueden aplicar los proyectos, porque no sé, porque entre las instituciones y la gente son como muy, todo es muy anárquico, todo es la ley del más fuerte, quien se vanagloria de no respetar ninguna ordenanza, y entonces es un complique, se desurbaniza la ciudad. Se deshumaniza también. Y se deshumaniza porque en realidad lo que uno busca es calidad de vida, ¿verdad? Y eso es es el objetivo del urbanismo, ¿no? Viajar menos tiempo, llegar a la oficina más rápido, que la escuela de los chicos esté cerca, tener un lugar de recreación, el club social, lo que fuere, pero digamos con calidad de vida. Hoy tenemos que viajar 1 hora y media, 2 horas, para hacer 8 a 10 kilómetros. Es una locura.
Imagínate que, bueno, eso es uno de los problemas también de la desurbanización del centro, es lo que es la ciudad difusa, ¿no? La ciudad que se empezó a expandir, la ciudad horizontal, justamente en el último artículo del libro del Atlas del AMA, que mañana justamente se va a presentar la facultad, estábamos viendo que Asunción mantiene su población, 500.000, 600.000 habitantes. El primer anillo, del 2000 al 2020, aumenta en población 50% aproximadamente. El segundo anillo del AMA, ¿no? Del área metropolitana, sí, que ya duplica, ¿no? Lo que es limpio, lo que es duplica la población. Sí. ¿No? Entonces, claro, la ciudad se dispersa y obviamente y es mucho más caro justamente para todo, para la infraestructura, para municipalidades, para construir que utilizar lo que ya es existente, ¿no? Y justamente eso es una de las... Claro, porque en el centro de Asunción o en Asunción tenés desagüe cloacal, sí, tenés... No toda la infraestructura. Los 5 servicios, claro, todos los servicios. En el resto del área metropolitana no existe. No existen 2 con suerte. Con suerte existen 2. Y no tan buen funcionamiento. Pero sí, yo creo que hablabas, arquitecta, de que no podés definirlo como una falta de planificación porque los planes existían. No existe. Y hay un plan regulador, y hay un plan Z, y hay un plancha, y 500 planes, pero por una cuestión de voluntad política o de interés crematístico no se cumplen finalmente. Sí, sin duda que el plan regulador es el instrumento del proyecto urbano, ¿no? Son los instrumentos y se toca el instrumento sin un previo análisis de ese proyecto urbano, por un lado. Lo que decía que estamos en una ciudad que tiene 40 habitantes por hectárea. Oye, hablamos de una ciudad sostenible, el mínimo debería tener 70. Estamos hablando de Buenos Aires, tiene 140, Sao Paulo tiene 120, 130 habitantes por hectárea. Entonces, justamente, densificar es el objetivo de cualquier ciudad más o menos para que sea eficiente. Sí, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de población que usa la ciudad para que se puedan brindar los servicios urbanos, para que pueda haber una cloaca, para que pueda haber un drenaje, para que pueda haber un servicio de recolección de basura, para que pueda haber ómnibus, porque hay zonas de la ciudad que los ómnibus directamente ya ni se van porque no les conviene, o sea, no, lo que levantan los pasajeros no alcanza a cubrir el precio de la nafta. Pero al no existir una planificación y al no existir, digamos, una mirada global de lo que debe hacerse para poder vivir bien, ocurren fenómenos como estos que decían antes de entrar al aire. Cuando se concrete finalmente la mudanza de los ministerios a la zona del puerto, se van a vaciar otras zonas del microcentro. Sí, claro. Probablemente vaya una desurbanización mayor, que es mucha gente, ¿no? Los edificios públicos que están ahora en el centro se van a ir. Sí, de un pedazo. Y en el otro, en el puerto, va a haber a la mañana, al mediodía, una sobrepoblación, un colapso de ómnibus, de automóviles. Claro. Que tenía una pata que no va a funcionar, porque cuando nos hablaban de ese proyecto nos decían: acá va a estar una terminal del Metrobús y acá una terminal del ferry. No hay Metrobús, no hay ferry. No. Sí. Entonces va a haber el auto. Se va a llenar de autos. Sí. Y bueno, y justamente ahora estaba leyendo que se vetó la ley de transporte eléctrico por un tema del impuesto, que no estaban de acuerdo, que se manejaba el mismo impuesto para el híbrido y el eléctrico. De estímulo a la industria nacional, supuestamente. El veto se da porque se quiere estimular, digamos, la industria nacional, pero va a tomar muchos años. Claro, pero eso tiene que estar dentro de un plan de movilidad, porque, por ejemplo, lo ideal sería que solo los ómnibus eléctricos entren en el casco histórico, nada más, ¿no? Entonces eso también va a hacer que la gente... A mí, no quiero insistir con esto, pero vos estás en Montevideo y vos al centro no pensás irte en el auto, vos te vas en ómnibus. No, porque preferís, no, porque no vas a estacionar, te vas a un ómnibus con aire acondicionado. Ahora, el plan 2040
es renovar los planes, toda la flota eléctrico, que además de ser sostenible, va a tener cámaras para evitar el acoso, ¿no? Va a tener también, como es un plan de movilidad, no solo se interviene o se invierte en lo que es troncales o calles, paradas, sino también se habla, bueno, el peatón, ¿no? Cómo se baja, cómo camina. Al ser un plan de movilidad, también se invierte en vereda. Sí. Se invierte en veredas, se invierte en pasos peatonales, pasos a nivel, se invierte en bicisendas, también es todo un plan global de movilidad. No es solo un plan de transporte, a eso es lo que... Si pudiéramos soñar, digamos, con una ciudad que tenga las mínimas comodidades, digamos, para que la gente viva bien, para que la gente se pueda entretener, para que la gente trabaje, para que la gente se movilice sin tener que estar horas y horas, digamos, en el tránsito. ¿Cuáles deberían ser los principales ejes para modificar el actual estado de cosas en Asunción, arquitecta? Sí, no, yo veo la ciudad, o sea, en la ciudad hay espacios públicos y espacios privados. Los espacios públicos son responsabilidad de las instituciones, ¿verdad? Y los espacios privados son responsabilidades nuestras. Nosotros tenemos que pagar impuestos por ellos, tenemos que tener un mantenimiento mínimo, ¿verdad? Y yo creo que en esa falla es, o sea, yo en el centro veo que hay estos dos problemas como agudos, como muy, ¿verdad? O sea, yo le decía a Nicolás, ¿verdad?, que una de mis sospechas, en realidad me lo dijeron unos chicos abogados, ¿verdad?, que el problema de la propiedad en el centro es muy grave porque parece ser que está en manos de 7 o 10 familias que no les interesa invertir absolutamente en nada, o porque heredaron, o porque la sucesión no se terminó, o porque tienen problemas en la cuenta corriente catastral, o porque directamente no están en el país. Pero hay un montón de problemas legales en la propiedad de esas tierras, de esos edificios. No se puede alquilar, no se puede vender, no se puede demoler, no se puede mejorar, o sea, está como trancado en muchísimas propiedades. Yo me acuerdo, no sé, habrá sido en el 17, no, 15, 16, que se había hecho un cuenteo, digamos, un relevamiento de todos los edificios abandonados y se había encontrado 20.000 unidades habitacionales. Vacías, abandonadas. O sea, en ese momento fue un escándalo. Yo creo que hoy hay más. Sí, sí, es muy probable. O sea, y eso es una responsabilidad, digamos, también del privado, pero también del Estado, porque no puede ser de que no podamos hacer un impuesto al edificio abandonado, por ejemplo. O sea, me parece que todo el sistema impositivo tiene que moverse, tiene que disminuir el impuesto al edificio habitado, a la unidad habitada. Que es muy caro en Asunción. Claro, y que, me decía un abogado también, el impuesto inmobiliario debería ser barato para la construcción en la ciudad y caro en el campo. Y viceversa, debería haber un impuesto altísimo al vacío urbano, al lote vacío, al edificio vacío, y eso ser barato en el área rural, pero carísimo en el área urbana. O sea, la ciudad está para vivir y para brindar servicios. Los servicios no se pueden brindar si no hay gente. Si otra vez la gente se desplaza a la periferia y se va al campo, ahí no tiene servicios, y el centro de la ciudad, que tiene los 5 servicios básicos de agua, luz, cloaca, drenaje y recolección de basura, no está habitado. Claro. Y para el Estado es cada vez más caro cuando más se dispersa la población. Claro, no, y directamente no le brinda. Sí, entonces, directamente no se brinda. Directamente no le brinda, entonces las calles no están iluminadas, hay robos, la vida es terriblemente pesada con 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Terrible. O sea, entonces estamos en una situación absurda. Sí. Es que el costo de urbanizar siempre es mayor al de reutilizar. Siempre.
Claro, ¿para ¿no? qué construimos? ¿Para Claro. qué construimos un Miami al otro lado del puente, en el Chaco, que no tiene ni uno de los servicios? Y no aprovechamos el centro que tiene los 5 servicios. O sea, no se entiende. Sí, salvo que haya algún interés, digamos, de algún sector que O sea, quiere desarrollar pero- inmobiliariamente claro, y pero- generar pero- nuevos ingresos pero para va ese a ser sector. una ciudad vacía. Claro. ¿Verdad? Sin y servicios. acá otra vez otra ciudad vacía enfrente, Sí. y el Paraguay poblado o la ciudad poblada está en el segundo y tercer anillo, como dice ¿Qué deberíamos Nicolás. hacer para cambiar esta situación? Además de lo que habló Ani del tema de, bueno, más regulaciones para todas estas viviendas abandonadas, como en todos los países, ¿no? También hay que hablar de todos los proyectos que alejan la ciudad, ¿no? Lo que sea barrios privados, lo que sea shopping, lo que sea circuitos empresariales. Hay que poner más regulaciones para que la ciudad no se siga expandiendo, ¿no? Para atraer a esa gente que venga a invertir en las zonas donde hay infraestructura. Eso es fundamental. Pasó en todo lo... Hay que generar estímulos. Claro. Para, bueno, reocupar Asunción reocupar. y hay que hacer algún tipo de, digamos, desestimular, digamos, la Claro, salida. la salida, sin Sí, duda. la dispersión. Transporte, tiene que haber un consenso entre todas las instituciones, lo que hablamos. Estamos hablando del tema Encarnación, o sea, no hay que irse lejos, no hay que irse no puedo hablar de Puerto Madero, Rosario, de Curitiba, de Quito, de Lima. Encarnación, hace 20 años era una ciudad oscura, la gente, yo hablé con la gente de Encarnación, salía de su trabajo y se iba a su casa. Se ponía a ver la tele, tenía miedo. Una vez que se hizo toda la costanera, la gente llega de su trabajo, agarra la silla y se va a la playa. El espacio público genera tolerancia, vos convives las diferentes clases sociales, hay mucho más, la gente es más feliz, es más vive la ciudad está iluminada, viva, ¿no? Y eso fue justamente una convivencia o un proyecto que se da entre la EBI y la municipalidad, o sea, los dos estaban impulsando, uno acá o el otro acá. Tienen que haber un grupo de instituciones para que las cosas salgan, porque si solo depende de uno ya vemos que no funciona. Pero a ver, hay veces en las que se dan todos los recursos en términos, digamos, monetarios, pero no está prevista la ciudadanía dentro del proyecto, Claro. ¿verdad? Los espacios públicos, por ejemplo, la costanera es una vía de movilidad, pero no estaba previsto, digamos, el espacio verde y la gente ganó ese espacio y lo hizo propio, digamos, a la fuerza. A la fuerza, claro. Bueno, la costanera no se terminó. Claro, estaba previsto el Parque Caballero. La costanera tenía como 5 ejes, 5 proyectos grandes, 5 planes, y se hizo uno, el de la vía. O sea, también es como que todo hacemos incompleto, ¿verdad? No sé, y yo estaba pensando cómo resucitar este centro, o sea, cómo hacer efectivo. Y yo creo que también se toma como muy sectorialmente, ¿verdad? Se tomó el plancha como muy urbanísticamente, ¿verdad? Y quizás faltó la pata social, quizás faltó la pata económica, quizás faltó la pata legal. O sea, hacer un buen diagnóstico para poder encontrar. Yo siento como que no se dio en la tecla, o no se logró mover, porque eran buenos proyectos. O sea, Chacarita Alta la también. Chacarita Alta, el Parque Caballero, ¿verdad? O sea, todos los corredores, ¿no? Los corredores verdes, bueno, el Banco San Miguel, que el Banco San Miguel está cada vez peor. O sea, y no sé, creo que la ley de reserva ecológica es de hace más de 15 años. O sea, es como que no llegamos a engranar, pero tenemos que acostumbrarnos de que
tenemos que actuar todos juntos. Sí. O sea, si hay una ciudadanía que no acompaña el proceso urbano, no va a haber proceso urbano. No hay proyecto hermoso que te convierta en ciudadanos. O sea, la ciudad es de todos y todos tenemos que colaborar para ese engranaje, digamos. Tuve la suerte de conocer Quito y el centro histórico de Quito en Ecuador y nos explicaban, quienes nos llevaban a conocer, digamos, las iglesias, toda la zona recuperada, las viviendas que, bueno, eran de la época colonial y nos decían, aquí hubo un proyecto financiado por organismos multilaterales y también, digamos, en alianza con los municipios o con el municipio, y los propietarios de casas antiguas tenían una cantidad de estímulos impresionantes para poder mantener bien esas casas. Tenían reducción de impuestos, tuvieron financiamiento para poder restaurar las casas. Claro. Sí. No es una cuestión que se pueda hacer, digamos, si no hay una coordinación y si no hay fondos, si no hay recursos. Algo así parecía que iba a ser el Planchá y después quedó en la nada. Pero incluso en el Bicentenario, yo me acuerdo que parecía que iba a arrancar, que parecía que había sí, pusieron un cartel en la Casa de la Independencia. No, pero muchas casas se pintaron. Yo me acuerdo que la municipalidad con este grupo de casa taller que formaban albañiles y pintores para casa histórica, para restaurar. Se logró un porcentaje, digamos, pero parecía que eso iba a engranar y otra vez. A mí me da la impresión de que hay buenas ideas, pero se hace una, después se para, se hace la otra, se para. Es como que no logramos coordinar para que, todos juntos. Le quiero preguntar, ¿y la academia? Y la facultad de arquitectura, de ingeniería, de las que fueran, ¿están generando o no también este tipo de proyectos? Y decir, esta es la ciudad que queremos y que necesitamos y estos son los proyectos emblemáticos y esto es lo que debería hacer el gobierno y tantos millones de dólares se necesitan. Sí, la universidad no logra salir del campus. Sí, siempre se hacen proyectos de laboratorio, digamos, pero no se difunden. Hay gente capaz dentro de la universidad, o sea, tratamos de que los alumnos conozcan las necesidades de la ciudad, pero no logramos pasar eso. O sea, la universidad no interviene en la ciudad y la ciudad no entra a la universidad. O sea, hay ahí un límite fantasmagórico que no podemos, pasar. Es muy raro, sí. Es muy raro. Se hicieron algunos intentos, creo que la gente de patrimonio llegó a hacer el palacio. Uno se imagina, las instituciones deberían recurrir a la academia. Sí. Si yo tuviera un proyecto político, digamos, y quisiera ser intendente de Asunción de aquí a 10 años, lo primero que tendría que hacer es recurrir a la academia y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Ustedes son los que saben, ustedes son los que conocen. ¿Qué tenemos que hacer? Pero hay una disociación absoluta, aparentemente. Yo sé que hay algunos proyectos que se hacen, no tengo conocimiento porque no estoy en el departamento y sí sé que hay algunas, sobre todo en municipalidades del interior, ¿no? que llegan a la universidad. Pero no a nivel masivo. Pero no a nivel masivo. Nosotros, digamos, estamos encerrados, salimos con los alumnos, volvemos a entrar al campus. No se logra. Quizás también en la universidad los departamentos son muy estancos, ¿verdad? Hay un departamento que se encarga de hacer las relaciones exteriores, pero no permea a todas las cátedras, a todos los alumnos, ¿verdad? Resulta que después tenemos como ejemplo casos súper aislados, ¿verdad? Y decimos, bueno, no, Santa Elena es una ciudad hermosa en el departamento de Cordillera y todos se encargan de mantener limpia la ciudad y las calles están... O Atirá, que es...
pero son ejemplos aislados, digamos, es la absoluta minoría. Por lo menos lo de Atira conozco, pero es cuando, yo digo, es como que cuando coinciden lo privado con lo público, Sí. la ciudadanía con sus instituciones. Cuando la gente se apropia de algo. Claro, y cuando los dos colaboran para el mismo fin, cuando no estamos disociados. ¿Entendés? Acá el Ministerio de Obras Públicas hace una cosa, la Secretaría de Cultura hace otra que no está con la municipalidad, otro Claro. mundo, y la ciudadanía, bueno, terminó yéndose a Luque, no sé. Sí, a Luque, a Lambaré, a Villaliza, Ñembuga. hacer el mismo problema, hacer el Sí. mismo proceso. A repetir ese ciclo. Repetir el mismo ciclo. O sea, yo tengo fe de que en los momentos que hubo, por ejemplo, lo del Bicentenario, que fue muy lindo, es cuando coinciden, es cuando nos obligamos a hacer el mismo proyecto, la ciudadanía y las instituciones. Ahí es que se mueve. Y parecía que se iba a mover en el Bicentenario, parecía que se iba a mover en el Plancha, y otra vez... Si entonces, tuviéramos que decir, bueno, vuelvo a insistir en esta pregunta. Los ejes principales, ¿qué se tiene que trabajar? ¿Transporte? No Sí, sé. veredas. Lo que hablaba, Sí. ¿no? El Bicentenario, a mí me hace acordar lo que pasó en Lima. El Bicentenario de Lima hizo una transformación tremenda. Y con el simple hecho de la municipalidad se encargó de renovar todas las veredas de todo el centro histórico, de Miraflores, de la zona más turística, ¿no? de la zona de Lima. Todo el barranco, toda la costanera limeña, que son 25 kilómetros, que es preciosa, ¿no? Es un barranco bastante particular con el frente al Pacífico. Son todo canchas deportivas. Ah, Todas son canchas deportivas, ¿no? sí, Lo que pasa también vos te vas a Río de Janeiro. sí. Son todas, entonces ahí convive, hay cohesión social, convive la clase popular con el turista, Sí. con el que tiene, el de clase más alta, que tiene el departamento frente a la Rambla. Y todas las veredas, que están hechas de la piedra al lugar, que es el famoso Sí, canto rodado que acá se sí. copia, ¿no? Todas las veredas son iguales, entonces vos tenés toda una escena urbana que es una Que es belleza, ¿no? compartida. O sea, y solo por las veredas, y eso es una de las críticas que siempre hacemos, ¿no? De las veredas, que la municipalidad se tiene que hacer cargo, no puede dejarlo más al frentista que haga lo que quiera, porque no hay el conocimiento de la ordenanza. Por más que la ordenanza puede estar bien redactada, puede estar bien definida, pero no hay un conocimiento. Las Entonces, veredas, el alumbrado público. la si no hay alumbrado iluminación, público, claro. hay Una vez vos inseguridad. agarrás las veredas y ya podés hacer Sí. los servicios subterráneos, Sí. podés unificar, podés, o sea, hay un Claro, trabajo. el privado no puede mover una Claro. columna, el Estado Claro. sí puede Claro, mover el privado la no puede. columna. Sí. Y el Estado los hace- espacios públicos, porque vos mencionabas esta cuestión de las canchas, Claro, y a mí unir, me venía a la claro. cabeza 21 proyectadas. Sí. 21 proyectadas que va de Sí, sí. Tacumbú a Sí. casi a Barrio Obrero y un poquito más incluso. Está lleno de canchas. Sí. Y vos le las ves a toda la mantienen- comunidad en la calle. Tiene vida a toda Pero hora. la mantienen las comisiones Sí. Claro, vecinales. claro. Cada cuadra mantiene su cancha. Sí. Y hay casi como una suerte de competencia entre ellas. Exacto. Sí. Y eso es la A ver, descentralización, ¿no? La descentralización genera participación. El tema de los espacios públicos. En Bogotá, por ejemplo, los vecinos presentan plazas que quieran renovar, presentan sus proyectos y generalmente el radio de acción de las plazas son 400 metros. Y bueno, entre esos vecinos se prorratea la inversión que va a haber y la municipalidad lo financia y después se le va prorrateando con impuestos al área de influencia, ¿no? Y el espacio público es el espacio urbano por excelencia, ¿no? El espacio plaza, ¿no? Sí. Es donde comenzó a diseñarse la plaza, donde empezó a diseñarse la ciudad, ¿no? Después de los 80 se le dejó al privado, que es el que define la ciudad, ¿no? Por eso se expande la ciudad y es la ciudad Bueno, sin límite. es un tema sin dudas apasionante y nos toca a todos de cerca, Sí, porque a todos todos somos nos afecta. ciudadanos. Claro, todos tenemos que transitar por una vereda que está rota, por una calle que está en mal estado, por largas horas de estar, digamos, en el auto, en la moto, en el bus o en lo que sea para poder llegar al trabajo o llevarle a los chicos a la escuela. Así que
ojalá desde las instituciones recurran a la academia y que puedan trabajar en conjunto para solucionar el estado de cosas en la que estamos, que es realmente lamentable. Uno camina por cualquier barrio de Asunción y siente tristeza, digamos. Sí, da lástima, No es una ciudad que nos esté dando la bienvenida y que nos diga: sentate acá, disfrutá de este espacio verde, tomate un café. Y vení. tiene lugares hermosos. Tiene, por supuesto. Asunción tiene arroyos llenos de basura, pero son arroyos, o Sí. sea, son sorpresas urbanas, son microclimas, son que hubieran podido ser lugares hermosísimos. Y que ojalá sean. Sí, y que pueden serlo porque se pueden regenerar, se pueden mejorar, pero implica que trabajemos todos juntos, o sea, desde el privado, el público, los abogados, los economistas, los propietarios, los funcionarios, o sea, todo tiene que... en la ciudad se da la complejidad, se da una complejidad muy alta que exige que los planes urbanos son súper multidisciplinarios, o sea, es imposible que un sector de la sociedad pueda hacer un cambio notable. Arquitecta Granada, arquitecto Morales, gracias por estar acá. No va a ser la última vez que estén aquí con nosotros, porque los vamos a volver a invitar para hablar de estos y otros temas. Gracias, ¿sí? Bueno, Muy amables. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Contexto.